Hola, buen día a todos. ¿Cómo están en este día 15 de septiembre, día en el que empezamos a celebrar la independencia de México? Y uno dice, híjole, pues sí, me siento muy mexicano, es un orgullo ser de estas tierras que están llenas pues, de color, de folclor, de nuestra mexicanidad, de sabores, de texturas y las artesanías, qué bonitas, y nuestros antepasados y nuestros colores, pero de repente cuando uno migra, cuando uno se cambia de ciudad o de país, resulta ser que ser mexicano es un gran reto. Es por eso que el día de hoy invité al doctor Óscar Valencia para que platiquemos un poco, decíamos, del impacto psicológico de la migración, porque él tiene dos tesis, tanto de maestría y doctorado, en estos temas migratorios, y dijimos, sí, vámosle poniendo así, o también los chingadazos que uno se lleva cuando se cambia de país, nomás por ser más oscurito, nomás por hablar otro idioma y por un chorro de cosas más. Así que muchísimas gracias, Óscar Valencia, mi querido doctor Óscar Valencia, por esta entrevista y por esta plática que se va a poner buena. Ay, yo ya me siento, mira, estoy preparándome, como gorda en tobogán me voy a aventar para todas las preguntas que te tengo. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy contento de estar de nuevo aquí en tu espacio, de compartir pues contigo, con tu auditorio y bueno, pues yo también muy dispuesto y contento, emocionado para hablar sobre estas cosas porque pues son cosas a las que le dediqué mucho tiempo, mucho cariño, mucho compromiso y bueno, pues yo contento aquí de compartirlo porque creo que compartirlo es muy necesario y seguirá siendo necesario mientras haya migrantes. Y se dice que el ser humano por condición es migrante, entonces yo creo que siempre va a haber necesidad de hablar de estos temas. Oye, ¿qué es un migrante, Oscar? ¿Cómo definirías un migrante? Pues hay una definición como, bueno, genérica de la Organización Mundial de las Migraciones, precisamente, que dice que migrante es aquel que está en un lugar por más de un año, ¿no? Es decir, que ya no se considera turista, que ya no se considera un visitante, sino que se considera ya alguien que está asentado en un sitio. Esa es como la definición más genérica, ¿no? Pero creo que bueno, esa definición fue dada para un poquito ponerle un estándar, ¿no? A esto de que es migrante, pero esa cantidad de un año, pues en algunas personas, pues es más corta, ¿no? O sea, una persona se puede sentir migrante antes de un año, ¿no? Oye, entonces es una persona que está en otro lugar donde no nació, puede ser otro país o puede ser otra ciudad y está más de un año. Así es. Esa es como la definición genérica, pero bueno, así como tú lo dices, ¿no? O sea, está en un lugar en donde no nació o está en un lugar donde no radica, ¿no? E incluso esto de un lugar donde no nació es también como muy relativo, porque, por ejemplo, personas mexicanos que han pasado 20 años de su vida en Estados Unidos, ¿no? Que no son de Estados Unidos, que son de México y que tienen un problema existencial tan grande de regresar a México porque dicen, si yo regreso, yo ya voy a ser migrante en mi país. Entonces, o sea, eso de donde radicas es relativo, de donde naciste es relativo. Creo que tiene que ver más bien con dónde radicas y dónde te has posicionado. Oye, hay muchas preguntas que te quisiera hacer, Oscar, pero yo quisiera empezar por los sueños y las aspiraciones que tiene un migrante. Generalmente uno cambia de residencia o de lugar en tus investigaciones, Oscar, porque quiere sentirse mejor. O sea, digo, me estoy aventurando porque sé que las investigaciones te pueden hablar de personas que son migrantes porque son refugiados, porque tuvieron que salir de sus países, personas que les prometieron un gran trabajo en otro lugar. Es decir, son muchas las circunstancias de un migrante. Pero en tu experiencia, Oscar, ¿por qué migra la mayoría de las personas? ¿Es por yo tengo esa tesis, no lo sé, es por una ilusión que tienen, ellos tienen un sueño que quieren cumplir la gran mayoría o cómo se miran
los propios migrantes cuando deciden salir de sus ciudades donde radican o países donde radican. Sí, como bien lo dices, hay muchas motivaciones para migrar, ¿no? Generalmente esas motivaciones tienen que ver con situaciones de privación en que las personas se encuentran y viven y que necesitan entonces un mejor modo de vivir para ellos y para sus hijos, en el caso de que tengan familia, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, trabajé mucho más tiempo con migrantes centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos. Trabajé unos 8 años en estos contextos. Y en general, pues las personas no tenían, digamos, como primer cosa en su cabeza cambiarse de país, porque son personas que aman a su país, que quieren vivir en su país, que quieren vivir cerca de su familia, pero que ven que no hay condiciones suficientes para vivir, y lo vuelvo a decir, en lo suficiente, o sea, en la base, dentro de sus países, y que, bueno, esa es una de las razones quizá mayoritarias por las cuales una persona se mueve de su país, ¿no? Pero que, como tú dijiste hace rato, hay otros motivos, ¿no? Hay otros motivos que tienen que ver con guerra, que tienen que ver con violencia, pero también hay otros tipos de migrantes, ¿no? O sea, por ejemplo, migrantes que, como tú dijiste, les ofrecen un muy buen trabajo, que tienen competencias profesionales, que hablan el idioma, y que, bueno, que ellos, aunque también vayan a vivir el shock cultural del que vamos a hablar más adelante, pues migran en circunstancias muy distintas, y que entonces también tienen como otra motivación de la migración y también otros recursos para adaptarse al país a donde van. Yo tengo la fortuna de conocer a Óscar desde hace ya varios años y hemos tocado este tema de una manera así, como dicen, por encimita, ¿no? Nunca nos habíamos dado a la tarea de hablar de la migración y de los impactos psicológicos que tienen, porque curiosamente no estábamos en estas circunstancias, ¿verdad, Óscar? En donde Carla está en Canadá y Óscar está en Guadalajara, bueno, está en México, y entonces el tema de ser migrante pues se vuelve un tema mucho más real y tangible. Y para la gente que nos está escuchando, tengo la fortuna también, Óscar, y que nos está viendo, de contar con gente maravillosa que me sigue desde hace muchos años, que está en otras ciudades o países que no son de ahí. Es decir, gente que está en Toluca, pero que es de Guadalajara, gente que está ahorita trabajando a lo mejor en Ciudad de México, pero es de Michoacán. Y obviamente la gente que son millones y millones que nos, ahora sí que nos ayudan a llevar este país con el Producto Interno Bruto que mandan desde su trabajo en los Estados Unidos a México. Y entonces yo te diría, Óscar, ¿cómo es que una persona que llega, por ejemplo, en tu experiencia, a los Estados Unidos con esta ilusión de mandarle más dinero a su familia, de obviamente pues tener más recursos para a lo mejor construir una casa o terminar de construir su casita en cualquier lugar en México, y cómo se siente al llegar a los Estados Unidos con este sueño de trabajo y de repente ser el prietito, el indito, el que a lo mejor, además es el nuevo dentro de los mismos prietitos, inditos, porque así nos identifican en muchos lados. ¿Cómo es que ellos, mi querido Óscar, porque te lo digo casi con un nudo en la garganta, cómo es que uno como mexicano se enfrenta con el propio racismo de otros mexicanos en este entorno? Hablando, como entrando por ahí, uno ya ubica que a lo mejor en los Estados Unidos no somos muy bien queridos ni muy bien vistos, y sobre todo en estas situaciones políticas que tenemos actualmente, pero entre nosotros mismos llegamos a un grupo de personas nuevas. ¿Y cómo se siente este migrante, Óscar? Pues me gustaría hablar como del impacto que hay en la mente y en los sentimientos de esta llegada, que este impacto es algo que ha sido ampliamente estudiado y que recibe un nombre, el nombre de shock intercultural. Hay un libro básico para esto que así se llama, de Intercultural Shock, y bueno, implica en primer lugar un impacto en la estructura de nuestra personalidad, ¿sí? Que se vive
a través de sentimientos de confusión, que se vive a través de manifestaciones de ansiedad y que se vive a través de manifestaciones de depresión y que tarda ese proceso de 1 año a 3 años según las condiciones del migrante, según las condiciones de la migración, según el país que recibe pues al migrante y también mucho en dependencia de las redes de apoyo que hay alrededor. Es decir, todo el mundo se va a ver impactado pues, por este cambio tan importante. Yo lo voy a decir en una palabra, ¿no? Pasa, aunque, por ejemplo, muchos de nuestros migrantes vivieran en situaciones de dificultad económica y social en sus países, eran alguien, ¿sí? Tenían un nombre, estaban en una familia, tenían un rol familiar, tenían un rol dentro de su sociedad, dentro de su comunidad, y de repente se trasplantan. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho para hablar de este tema, ¿no? Como las plantas, ¿no? Se trasplantan, es decir, dejan sus raíces para hacer raíces en otro lugar, pero sucede que en ese país no tienen nombre, como tú lo acabas de decir, no tienen nombre, no tienen una función, no tienen un rol. Aquellas cosas que los definían dentro de sus comunidades, dentro de sus familias, ya no los definen, porque esas cosas que los definían les daban un valor, les daban autoestima, les daban sentir que había algo dentro de ellos mismos, una vida dentro de sí mismos, ¿no? Entonces, el primer shock es tener que renunciar a esas condiciones que nos hacen ser nosotros mismos dentro de otro lugar, ¿no? Y que, vuelvo a decir, eso dependerá mucho de quién recibe, ¿no? Hay migrantes que van y lo reciben sus familiares, que no son sus familiares a lo mejor con los que vivieron siempre, pero que son otros familiares, y ahí mitiga un poco el golpe, ¿no? Pero hay que ver que hay migrantes que llegan a lugares donde no están siendo cobijados por una comunidad o que a lo mejor son cobijados. Yo recuerdo mucho, pues, me vienen a la mente casos que acompaño de personas que sí son llamados por una empresa y que incluso les ayudan para pagar, para mover sus objetos, ¿no? De un lugar a otro, pero bueno, no llegan a una comunidad. Hay un gerente que los atiende y les dice, sí, aquí por parte de la empresa te ayudamos y podemos escucharte y resolver las cosas que necesites, pero el impacto que de todos modos eso tiene, aunque hayan sido cobijados por una empresa, es el mismo que el del otro migrante que fue recibido por su familia, ¿no? Estamos hablando de un impacto de la personalidad, ¿no? Y que, vuelvo a decir, se manifiesta en angustia, en depresión, en ansiedad, en un decrecimiento de la autoestima también, y que va a llevar como un proceso para que eso se vuelva a equilibrar nuevamente. Ay, qué fuerte, Oscar. Yo creo que, mira, te voy a poner un comentario que nos hacen aquí, porque es importante empezar a interactuar con la gente que está con nosotros, y dice, algo muy difícil es dejar todo lo que uno conoce y estar en un lugar extraño y sin algún conocido. Aquí opina el Toro Ramírez en Facebook. Mira, tú lo dices y pareciera que es como, ay, pues claro, pues te vas a otro lado, pues es lógico que no vas a conocer a las personas y es lógico que va a estar difícil. Al principio es como cuando uno empieza a manejar y el coche está en primera y vas en subida, pues se va a poner difícil. No, está de la chingada, Oscar. O sea, se siente de la chingada ser invisible, ser nadie, ser insignificante, ser el que pudiera estar o no estar ahí porque pues nadie te ve realmente. Como tú dices, has perdido tu personalidad. Cuando uno habla, Oscar, por ejemplo, de estas personas que viven a lo mejor, dime un pueblito de los que tú conoces de gente que has investigado. Dime, yo te podría decir, por ejemplo, Tizapán, el Alto Jalisco, que de ahí es mi mamá. Pongamos otro, más como para Michoacán, que me encanta Michoacán. No sé, Uruapan, que ni es pueblito, que es ya sí, casi que ciudad. Sí, pero ya ciudad, imagínate, ¿no? Por ejemplo, alguien de Tizapán, el Alto Jalisco, de donde es mi mamá, para poner un ejemplo más claro. Ahí tengas casa de adobe o tengas casa de ladrillo, porque así las diferencian, eres alguien a quien la gente conoce, que es de la familia de fulano de tal, de los dueñas o de los Coronado, más bien en este caso, eres de los Coronado, de allá de la villa de no sé dónde,
que su mamá criaba puercos y tenía una tortillería, y entonces los domingos, no, ahí se anda, Oscar ahí anda todos los días, en tal lugar, y luego lo encuentra, ¿saben dónde? Los fines de semana, allá con su hermano, pero eso es allá. Tú existes ahí, Oscar, tú eres, yo soy ahí también, pero sin embargo acá, en el primer mundo, en los Estados Unidos, en donde yo me fui a hacer más o a hacer algo mejor, no existo. Así es. ¿Cómo funciona esto psicológica y emocionalmente en una persona que tiene o que no tiene? Porque como dices tú, esto es un impacto emocional muy fuerte, no nada más para los que se van de mojados o cruzan el río Bravo o los cruza un coyote, sino también para quien va a lo mejor con algunos familiares que lo van a ubicar en un trabajo y que ya tiene dónde dormir. El impacto, como les digo, el chingadazo es el mismo. Así es. Y se vive de muchas maneras y se vive en cada persona según los recursos emocionales y también los recursos educativos, que estos cuentan mucho en estas situaciones que se tengan, ¿no? Recursos emocionales, recursos educativos. Y que en este proceso del shock intercultural, que decía que puede durar de 1 año a 3 años, se manifiesta de distintos modos. Mira, nuestra mente es maravillosa, como ya hemos dicho, ¿no? Y nuestra mente siempre nos va a cuidar. Hay personas para quien el impacto es, así como dices, tan brutal que la mente se va a poner en un modo automático. Yo me encontré muchas personas así, muchas personas estando en modo automático. ¿Qué es el modo automático? Que no le pueden dar lugar a los sentimientos que están teniendo de ser invisibles, de no ser aceptados, de no tener un lugar, de sentir que ya no están seguros quiénes son, porque así lo podemos decir de una manera como más clara, ¿no? Es ya no saber quién eres, ¿no? Porque sabemos quiénes somos también gracias a partir de los demás, ¿no? Que nos dicen, ah, mira, como tú lo dijiste, allá lo encuentran los domingos, allá está su casa, vende churros allá fuera de su casa, tú puedes, ahí lo encuentras, luego se va a pistear el fin de semana, ¿sí? Y anda con los amigos, ahí está la personalidad, ¿no? Que los demás también te dan acerca de ti mismo. Entonces, hablamos de una situación en donde ya no hay ese apoyo social de decirte, tú eres y eres importante y tienes estas funciones dentro de esta comunidad, ¿no? Y entonces, a veces ese shock es tan impresionante que las personas andan en automático. ¿Qué quiere decir automático? Viven para trabajar, ¿sí? Viven para trabajar, porque a eso fueron, ¿no? Además. Entonces, son inaccesibles emocionalmente a ellos mismos y a las otras personas. Entonces, viven para trabajar, se meten en 2 trabajos, ¿no? O se meten o en un trabajo, pero con otras muchas actividades, o se quedan en su casa encerrados, ¿no? Como marginados, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un primer elemento, ¿no? Que, digo, si es muy fuerte el choque y la mente tiene como pocos recursos, va a andar en automático. Y luego otro es que hay personas que no andan en automático, sino que sí están luchando con esos sentimientos de ser invisibles, de no ser reconocidos, y viven entre el llanto, viven entre la confusión, pero tratan de comprender qué es lo que les está pasando. En uno de los talleres que yo di hace pues tiempo en Oregon, que fue donde yo trabajé en Estados Unidos, recuerdo una señora que tenía 15 días de tenía 1 mes de haber llegado, y llegó porque se casaron en México, su esposo le dijo, pues yo me voy allá y comienzo a cambiar y luego tú te vienes, ¿no? Entonces ella tenía 1 mes que acaba de llegar y me impresionó mucho su relato, ¿no? Porque ahí en Oregon, bueno, en el centro de Oregon donde estábamos, pues es un lugar así un poco rural, donde estábamos, y había una glorieta donde había un oso con sus osesnos, ¿no? Entonces ella me dijo que era de Colima, entonces me dijo que cuando pasaba por esa glorieta se imaginaba el centro de Colima, ¿no? Pero ella estaba muy asustada porque me decía, es que siento que yo lo estoy viendo, o sea, yo siento que estoy ahí, y sí, yo sé que no, y yo sé que no estoy en Colima, pero yo vivo como si estuviera en Colima. Le estaba sucediendo a esta señora un fenómeno de la mente que tiene que ver con que la mente trata de hacer familiar lo que no es familiar. Sí, que el impacto emocional es tan fuerte que entonces la mente trata de decir, no, mira, no estás en un lugar tan extraño, se parece
a ese lugar. Y bueno, yo que también conozco Colima, les puedo decir que para nada se parecía a esa glorieta de un oso, ¿no? Además de un oso en Colima, ¿no? O sea, pues para nada se puede parecer, ¿no? Entonces, pues el impacto estaba siendo tan fuerte en ella, ¿no? Una persona con depresión en ese tiempo, y entonces la mente trataba de decirle, hey, mira, sí hay cosas aquí parecidas, ¿no? Oye, Oscar, a mí a me lo de pasa comer. con la miel de maple. Yo pienso que es salsa de tomate de la torta ahogada y se lo pongo así encima al virote y digo, ya la hice, mira, aquí con las tortas, Toño, aquí ando. Y pues nada, es Así miel de es, maple, pues eso le tiene en uno el que, maple, pues, le tiene así uno que es, jugar a la mente, porque si no, ¿qué así es. pasa? Porque si no, ¿qué pasa? Fíjate, estás hablando de algo bien interesante. La mente que controla, bueno, las emociones también, la mente te lleva por el camino por el que cree que puedes sobrevivir, ¿no? Eso es Así es. como algo natural que tienes como ser humano. La mente te va diciendo, ay, 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 por acá mejor, tú imagínate esto, tú crea aquello. A veces no es el mejor camino porque son caminos que suelen ser más sinuosos o que te van a cobrar factura al final. Por ejemplo, una persona que llega a trabajar, y yo creo que esto pasa mucho, tú me vas a decir si es así, Oscar, llegas al campo y aquí en Canadá hay una cantidad impresionante. Miles de mexicanos vienen aquí a salvar el campo canadiense porque de hecho en estos momentos están sufriendo de un desabasto de mano de obra mexicana en los campos canadienses. Y entonces llegan aquí y muchas veces, y esto me lo ha contado gente que ha estado en comunicación con muchos migrantes, incluso gente del consulado, me decía, hay quien saca provecho de estas personas prometiéndoles un montón de cosas por acá y cuando llegan resulta que pues duermen todos hacinados en un cuarto, Sí. No tienen ni las condiciones de higiene, les dan cualquier cosa de comer una vez al día. Y entonces la mente, Oscar, lo que hace es esto que tú dices, me imagino, pues aquí vine a trabajar y échale, y vamos para adelante, y hay que chambearle, y se levantan a las 4 o 5 de la mañana y se acuestan a las 9, 10 de la noche, y van evadiendo esta emoción, este sentimiento. ¿Y qué pasa después? Hay un momento en donde dicen, ah, caray, ay Dios, ay, ¿qué me está pasando? En tu experiencia con esta tesis, ¿qué pasa con estos migrantes? ¿Qué pasa con nosotros? Porque yo soy una migrante en este momento, no tengo, apenas voy a cumplir un año por acá. ¿Y qué pasa con nosotros, Oscar? Mira, tengo por aquí una tablita muy gráfica, ¿no? Muy didáctica acerca de esto que me preguntas. ¿Se puede compartir aquí? Sí, la puedes compartir, ¿Sí? dice por ahí Share Mira, Screen share abajo, screen. y ya tú decides si la quieres compartir en una paginita en una ventanita de tu navegador, o si la quieres compartir por allí en tu computadora. Ah, muy bien, déjame ver Ahí si está, puede mira, por aquí. Ah, y ok, ahí ¿ya la ven? ahorita te voy a dar aquí, ahí está, ya la Ok. vemos. Lo que tú estás preguntando acerca de qué va a pasar pues con estos sentimientos, sí, van a tomar un desarrollo, estos sentimientos van a ir tomando también porque la mente nos va ayudando pues a adaptarnos a la situación en la que estamos, van a ir tomando distintas direcciones. Y las direcciones posibles son estas cuatro que se ven por aquí, ¿no? Que tienen en su pantalla, en el lado derecho inferior, integración, asimilación, separación, segregación y marginalización, ¿sí? Voy a decir cada una de ellas, ¿no? Voy a explicar. Las personas, los migrantes, y estamos hablando, vuelvo a decir, de todos tipos, los que tienen muchos estudios y muchos apoyos, y los que tienen pocos estudios y no hablan el idioma y tienen pocos apoyos, ¿no? O sea, en la combinación de todos los migrantes, cómo nuestra mente se va a adaptar, va a tomar alguno de estos caminos, ¿no? O se va a marginar, o va a terminar o el migrante va a terminar marginado, o el migrante va a terminar segregado, separado, o el migrante va a lograr una cierta asimilación, o el migrante va a lograr una integración, ¿no? Arriba hay preguntas, bueno, cuestión 1 y cuestión 2, dos ¿Sí? preguntas muy importantes que nos pueden hacer pensar cómo se va a resolver esto en cada persona. Por ejemplo, ¿se considera valioso mantener la propia identidad y características culturales? Si decimos que sí,
nuestra posibilidad va a estar en la integración y en la separación. Suena feo, pero vamos a ver por qué, ¿no? Si decimos que no, más bien vamos a estar en la asimilación o en la marginalización. Ahorita lo voy a explicar, nada más quería que vieran esta imagen. Y en la cuestión 2 es, ¿se considera valioso mantener relaciones con otros grupos de la sociedad de acogida? Si la respuesta es sí, pues vamos a tener una integración. Si la respuesta es no, una separación. Voy a dejar de compartir y ahora voy a explicar cada una de ellas, ¿sí? A ver, déjame, ya estoy aquí. Ok. Cuando las personas logran, pues ya pasar el choque intercultural y como tú dices, ya pasó como toda esta crisis que va a pasar, pues en algún momento va a pasar, pero también quiero decir que yo he trabajado con personas que tienen un mes de migración, que tienen un año de migración, que tienen 5 años de migración y 20 años de migración. Y en personas que tienen 10, 15 o 20 años de migración, sigue habiendo manifestaciones por temporadas de depresión o de ansiedad que tienen que ver con este asunto de la migración, ¿sí? O sea, no se deja de ser migrante, pues, ¿no? Lo que yo te decía hace rato, hay personas que ya tienen 20 años, que ya tienen sus papeles, ¿no? Ahora sí que decimos, ya tienen sus papeles, y que yo en entrevistas, pues, o en procesos con ellos, me ha tocado acompañarles en esta parte de decir, estamos muy confundidos, porque ahora que ya tenemos la posibilidad de regresar a nuestro país y de regresar con dinero, de tener una casa ya, de todo esto, ya nos da mucho miedo regresar. Tengo unos buenos amigos que lo intentaron, que ya tenían, pues ahora sí que sus papeles, tenían todo eso y dijeron, vamos a poner un negocio en México, ¿no? Y regresaron y estuvieron 3 meses en México, porque llegaron a su pueblo y dijeron, ya no hay nadie, ya no pertenecemos aquí, ¿no? Y que regresaron, y se regresaron ya con la idea de pues ya vivir en Estados Unidos como personas americanas y sin embargo se siguen sintiendo como mexicanos que siguen añorando su patria, ¿sí? Es decir, siguen teniendo estos problemas existenciales que tienen que ver con la migración, con el hecho de la migración, y estoy hablando de 20 años, ¿no? De ser migrantes. Bueno, esto lo digo porque va a seguir ocurriendo, pues, dentro de las personas este asunto de si estoy totalmente integrado o si estoy separado de este lugar al cual estoy, ¿no? Las personas que utilizan la estrategia de la marginalización son personas que van a valorar más la cultura en la que se encuentran y van a rechazar un poquito la propia, ¿no? Trato de decir, por ejemplo, de personas que de repente, eso es muy chistoso, pero yo me encontré una persona así, que entre los mexicanos no lo querían mucho porque dice, ese se junta nada más con gringos. Qué ¿sí? interesante, sí. Pero que es una reacción que se está teniendo para responder a la situación. Y ese que nada más está juntando con gringos y que está rechazando su identidad, pues lo está haciendo como una manera de integrarse a la comunidad, ¿no? Claro que los mexicanos o los que están alrededor que son de su cultura dicen, qué gacho, ¿no? Reniega de sus países y se siente gringo y ni siquiera habla el idioma, y etcétera, ¿no? Pero lo que le está ocurriendo es tener la necesidad de integrar, ¿no? Ok. Ahora, los que utilizan la separación. Los que utilizan la separación sí toman sus propias raíces, pero no se juntan con los del otro país, ¿sí? O sea, su manera de resolver esto que tú preguntabas, es decir, yo me guardo refugio con los míos, ¿sí? Y de ahí no salgo. Entonces, eso tiene efectos positivos, pero también tiene efectos a la larga no tan positivos, porque luego son personas que no aprovechan los servicios que da el Estado, por ejemplo, ¿no? No aprovechan las becas que les dan para sus hijos, no aprovechan los servicios médicos, no aprovechan las cosas que ya tienen que ver con formar parte de esa comunidad, porque no quieren salir del núcleo de los mexicanos, de los hondureños, de los guatemaltecos, de los peruanos, ¿no? Entonces, como no se ven como parte de esa sociedad, pues se recluyen, ¿no? Bueno, esos, marginalización y separación son dos extremos, pues, ¿no? Pero bueno, hay otro paso, pues, que puede suceder, y esa es la asimilación. La asimilación es llegar al momento de la aceptación de que hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido muchas cosas, ya no tenemos a nuestros familiares cerca, ya no somos los que éramos, ¿no?
A lo mejor en México era médico y ahora me dedico a tener un negocio en Estados Unidos, ¿no? O en otro país, pues, o en Canadá, ¿no? Antes en México, pues yo tenía, pues no sé, a mi cargo muchas personas, y ahora más bien yo soy un empleado de las otras personas, ¿no? Y hay de todos modos una pérdida, pues. El migrante ha perdido, ¿sí? El migrante tiene que enfrentar a lo largo del tiempo la pérdida constante, y no la pérdida constante de una persona, la pérdida constante de su mundo, de su entorno, de lo que está alrededor, ¿no? Y esta pérdida pues se va a tratar de resolver de muchas maneras, ¿no? Y una manera es la asimilación. Y en la asimilación las personas dicen, ok, pues ya, yo soy parte de este lugar y a este lugar pertenezco. Pero hay como hay un cierto rechazo o distancia hacia su cultura, ¿no? O sea, son personas que luego ya no, por ejemplo, yo escucho mucho por allá, o he escuchado por allá personas que ya no quieren, que si se ofrece que digan de dónde vienen, lo dicen, pero que si no se ofrece, pues no lo dicen, pues, ¿no? Es decir, hay como una cierta sensación de que lo que se perdió, no hay que voltear a lo que se perdió porque duele mucho, o sea, duele mucho lo que se perdió. Entonces, mejor, pues hay que centrarnos en lo que está. Ya trabajamos en este lugar, mis hijos son de este lugar, mi familia es de este sitio, y pues ya, ahí párale de contar, ¿no? Y una manera muy, muy padre y que quizás es la ideal de resolver esto que tú preguntabas al inicio, ¿cómo se hace? Se llama aceptación o integración, ¿no? Y en la aceptación y la integración, que déjame decirte, o sea, cuando una persona logra eso, pues es porque o ha tenido muchos recursos educativos y de apoyo y tiempo. Porque la integración se logra, no, al parecer no se logra antes de los 5 años o 6 años. O sea, al parecer no se logra antes de ese tiempo, ¿no? Y y bueno, cuando las personas, yo he convivido mucho con personas que han llegado a esa etapa, son personas que tienen 15 o 20 años de migración, pero que tienen la desventaja de no haber tenido, por ejemplo, no haber sabido el idioma cuando llegaron, o no tener como muchos recursos educativos, pues, ¿no? Pero bueno, los fueron ganando a lo largo del tiempo y ya se hacen líderes de su comunidad, ¿no? Oye, yo quisiera, Oscar, antes de seguir, la gente nos está preguntando muchas cosas y quisiera por allí plantearlas, porque creo que es importante que si ya te tienen aquí, pues te puedan preguntar o te puedan hacer comentarios y a lo mejor resolvemos más preguntas y más dudas. Y creo que has dado en el clavo, porque cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de asimilación, de aceptación, de integración, muchas veces uno cree, ay, bueno, pues aquí no tengo ese problema porque yo estoy en mi pueblo, estoy en mi tierra, estoy en mi ciudad, estoy en mi país, estoy con mis amigos. Pero, ¿sabes qué, mi querido Oscar? Cuando uno se va de ese círculo donde uno cree que es y a donde uno cree que pertenece, uno se lleva una mochilita muy ligera, ¿sí? No puedes cargar con todos los amigos y el rancho y tus familiares, o sea, nomás llevas lo que te dejan subir, ¿no? Que es una mochilita muy chiquita. Uno decide qué herramientas ponerle a esa mochilita chiquita, porque no te puedes llevar todo. Entonces, creo que lo interesante de este tipo de temas, al doctor Oscar, nomás que yo soy una pelada y le digo Oscar, es que la identidad, la asimilación, la aceptación de las pérdidas y la integración a otros círculos y personas no es exclusivo de un migrante. Eso que llevamos en esa mochilita, se trata de esto también. Y y ahorita te voy a leer algunas cosas, y esto no se trata, como les digo yo a mis alumnos, no se vayan a empezar con que la maestra ya empezó con las pedradas y está hablando nomás está hablando mal de mí. No, ustedes nos hacen el favor de compartir los ejemplos y de ahí nos basamos, Oscar, para también hacer otro tipo de comentarios y obviamente de que tú nos expliques qué pasa a partir de un ejemplo. Me dice Dinora, y te lo pongo aquí en la pantalla, nos dice, yo me quedé a 3 días de casarme con un panameño, ya tenía 6 años de novia y 3 días antes me desperté con una ansiedad que se suspendió la boda porque me aterraba estar lejos de México. Sí. Ahí está, sí, o sea, estas historias, sí, la realidad supera la ficción, ¿eh? Supera la ficción. Dinora nos comparte y yo te pregunto, Oscar, ¿qué pasa con esta ansiedad y que hizo que Dinora de plano parara la boda y dijera, no, me voy de México, no puedo vivir en Panamá?
Sí, yo creo que hay muchas cosas allí, ¿no? Una cosa que quería compartir el día de hoy, no sé si nos dé el tiempo, pero si no, luego nos vemos, mi querida Carla, por acá para seguir hablando del tema. Es que lo que rompe el migrante no es nada más el espacio en el que vive, lo que se quebra y a lo que se despide son los vínculos. Nosotros estamos formados de vínculos emocionales, ¿no? O sea, esos vínculos emocionales, o sea, cuando tú tienes una relación con tu mamá, con tu papá, eh, tienes una relación con vínculos, los vínculos son invisibles, los vínculos no se ven, pero esos se forman en nuestra memoria, esos forman nuestros sentimientos, forman todo lo que somos. Entonces, cuando hay una situación de migración, el temor es perder esos vínculos, ¿no? Y claro que tú puedes decir, no se van a perder, y tú le puedes decir a tu mente aquí, no, mira, ahí los vas a conservar, hay llamadas, hay videollamadas, hay todo eso, pero pues la mente lo único que entiende son de los afectos, son de las emociones, pues, ¿no? Y sabe que puede haber como un colapso importante, ¿no? Ahí es donde tiene que ver este asunto, yo decía también de nuestra estructura personal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una persona, yo no sé si es el caso de Ignora, no lo sé, yo no lo digo en forma abierta, ¿no? Eh, que, que tiene de alguna manera una cierta vulnerabilidad en su seguridad personal y que esa seguridad personal está puesta en los vínculos, pues por supuesto que el asunto de migrar no es una opción en cuanto a la salud mental, ¿no? O sea, y claro que nuestra mente sabe, ¿no? O sea, nuestra mente sabe y nuestra mente dice, esto no lo podemos soportar o esto sí lo podemos soportar, ¿no? Creo que nuestra mente tiene esa misión, ¿no? Cuidar lo que sí podemos, con lo que sí podemos y con lo que no podemos, ¿no? Y vuelvo a decir, de lo que nos despedimos son de los vínculos, pues, ¿no? Y cuando alguien deja de ser quien es por estar en otro lugar, pues tiene que comenzar a reconstruir esos vínculos. Y reconstruir los vínculos cuesta tiempo, cuesta dolor, cuesta confusión, cuesta emoción también, o sea, cuesta un Es un proyecto, desgaste ¿no? emocional, pues es un desgaste Total, constante total. de reconstruir, pero sabes que esta pandemia, y la traigo mucho a colación porque nos hemos tenido que readaptar a este tipo de conversaciones. Yo solía ir a terapia con Oscar en su consultorio y Oscar tenía todos sus pacientes en su consultorio y ahora pues da sus consultas de esta manera porque hay que ajustarse, porque al final tenemos que reajustar las circunstancias y los vínculos también. Yo para pensar que Oscar me puede ayudar, no necesito estar frente a él en una oficina o en un consultorio diciendo es que si me lo dice así, pues ya no me funciona. Puede ser, hay gente que no le ha funcionado este tipo de relaciones, pero como dices, la mente tiene que readaptarse, Oscar, y decir, es que si no es esto, no es nada y prefiero esto y le voy buscando cómo sí, porque no me puedo permitir un no. Y en este caso, fíjate, aquí alguien nos comparte, Guerrero, bueno, Hilda, saludos, Calita, qué interesante. Imagina a mi hermano hermoso Luis que vive en Estados Unidos por cuestiones de trabajo y perdimos a nuestra madre hace casi 3 meses. Y yo en lo particular le decía, cuando me preguntó, ¿qué hago? ¿Me regreso? Y yo le decía, no, allá le puedes ayudar más en lo económico. Y ahora llora mucho y consolarlo a veces me Sí, tumba de nuevo a mí. La culpa, sí, la maldita culpa. Ahí viene lo bueno, Oscar. A ver, platícanos qué sí. pasa con la culpa y el migrante. No, pues Digo, esto es tremendo, ¿no? Pues eso es tremendo y es muy común, pues, ¿no? Porque sabemos que el promedio en Estados Unidos, no sé en Canadá, pues, ¿no? Pero el promedio en Estados Unidos para que alguien llegue a tener la green card, pues es de unos, quizá de 6 a 10 años, ¿no? Pero bueno, yo, la mayoría de las personas que conozco tienen 15 años y todavía no tienen una green card, ¿no? Por muchas razones que están puestas ahí por las políticas migratorias en Estados Unidos. Entonces esto implica que pues las personas, pues claro, los que se van son adultos y cuando somos adultos pues estamos en el riesgo de perder a nuestros familiares pues más cercanos y a los mayores, ¿no? Y bueno, pues esto es muy común, ¿no? Lo que nos comentan y es muy doloroso. Entonces, imagínate, la persona tiene que estar entre la necesidad de despedirse, o sea, de despedirse materialmente, o sea, decir, yo la vi, yo aquí estoy enfrente de su caja, sí, yo le puedo decir unas palabras, ¿no? Yo puedo sentir de nuevo mi tierra, yo puedo tener como este cierre, pues, ¿no? Este cierre, porque sabemos, pues, que ya esa persona ya no está aquí en vida, ¿no? Pero más bien es cómo acomodas todo este asunto del duelo
que necesita tener algo concreto para poderse llevar a cabo. Entonces son personas que viven un shock impresionante porque tienen que llevar a cabo algo sin el material que se necesita para comenzar el duelo, ¿no? Y pues sí, viene la culpa, ¿no? Porque nos han enseñado que pues nosotros tenemos que responder siempre ante los padres, ¿no? Ante cuando ellos necesitan algo, y eso está muy bien, ¿no? Pero en estas situaciones en donde si la persona se sale de Estados Unidos, pues puede correr el riesgo de ya no volver a entrar, ¿no? Y eso sucede en otros países también. Y entonces ya tienes a tu familia en Estados Unidos. Ya no es tu mamá, que ya no está en vida. Ahora son tus hijos, es tu esposa, es tu trabajo, que precisamente es por lo que te fuiste, y que si entonces tú te regresas para un acontecimiento, quién sabe si regreses y quién sabe si pueda ser posible recuperar la vida, ¿no? Entonces, la culpa pues es un sentimiento que aparece ante esa disyuntiva, pues, ¿no? De querer hacer algo, hacer algo que es muy necesario para ti, para tu familia, pero que es imposible hacerlo. Yo quisiera, digo, nos quedan a lo mejor otros 5 minutitos, mi querido Oscar, pero yo quisiera compartir aquí con Hilda y con su hermano que cuando yo decidí venir a Canadá, mi mamá estaba muy enferma de cáncer y yo le dije, mamá, yo creo que no me voy porque no te quiero dejar enferma. Y me dijo mi mamá, ¿y quién te dijo que yo quiero cargar con esa culpa? De que tú seas mi enfermera cuando tú tienes que ser feliz. Y nada me hace más feliz como madre que verte feliz y realizada. Yo no soy madre, entonces yo quiero pensar que el amor que le tiene una madre a su hija o a su hijo tiene que ver con verlo feliz, realizado en una relación amorosa, genuina. Y entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de quitarme la culpa y quitarle la culpa a mi mamá. Entonces, decir, mi mamá es muy feliz viéndome feliz, por lo tanto, ya me está aventando del nido diciéndome, tienes que irte. Y claro que fue tanto, hablando de esta parte mental, Oscar, fue tanto el dolor que yo sentí cuando me habló mi hermano para decirme que mi madre había muerto, que automáticamente, le voy a decir algo que creo que nunca he dicho al aire, automáticamente caí en un shock como por unas 8 horas. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó durante 8 horas. Desperté, casi fue un desmayo, según me dice mi pareja. Desperté y él me tenía abrazada. Desde la llamada de mi hermano hasta las siguientes 8 horas, yo no supe qué me estaba pasando. Esto que hablamos de que la mente es una maquinaria muy inteligente, tiene que ver con esto. Yo no sé qué pasó dentro de mí, química, psicológicamente, que yo hace cuenta que le apagaron el switch y yo en negros 8 horas. Hasta que yo creo que pude como volver a enfrentar la realidad y seguir en la distancia sin culpas por no haber estado al lado de mi madre cuando murió. Este es uno de los tantos temas que enfrenta un migrante, la culpa, la ansiedad, la desolación, la desesperación, los sueños rotos, los anhelos, la falta de identidad. Son tantos temas, Oscar, que yo, bueno, quisiera primero agradecerle a la gente que estuvo aquí compartiendo sus historias, pero también que tú nos ayudaras un poco a la gente que está lejos, quizás está diciendo, ¿y qué hago? ¿No? Es como, bueno, ¿y qué haces? Lo que yo le diría, Oscar, como migrante, lo que tu mente y tu cuerpo te vayan diciendo que eres capaz de hacer y que los escuches, porque si te la pasas trabajando todo el día para no pensar que estás lejos y que tu mamá está enferma o que tus hijos te esperan o que a lo mejor hasta andas ideando y pensando ahí que la esposa o el esposo o sea, metiéndote como más telarañas en la cabeza y además no le das tiempo a la soledad y al dolor y también te das la oportunidad de sentirte triste, pues va a llegar un momento en donde sí vas a tronar, ¿no? Como ser humano migrante. Sí, y bueno, pues hay como muchas cosas, pues, ¿no? Que se quedan ahí para comentar. Decir que hay muchos cambios, esa parte me parece importante decir, que luego cuando llega el migrante a estos lugares, luego la manera de adaptarse tiene que ver con conductas que nunca había tenido, ¿sí? Que pueden ser conductas, por ejemplo, de adicción a veces, que pueden ser conductas
conductas de una dependencia emocional a relaciones que no son como tan productivas o como tan nutritivas. Hay un programa en Estados Unidos que es como un programa de radio, hay una sección que le dicen el chocolatazo, y son casi los que lo escuchan son la mayoría migrantes, y se trata de que alguien le hace una llamada a alguien para ver si le está haciendo infiel. Yo escuché varios de esos porque mis amigos, unos de los que yo he visto que han encontrado la integración, mexicanos que encontraron la integración, tienen una estación de radio en Oregon y con ellos hemos trabajado mucho. Y yo escuchaba este programa y en ese programa era tan común escuchar a alguien que llamaba para ver si lo estaban engañando y que no conocía a la persona con la que según tenía una relación. No la conocía. Le mandaba dinero para sus hijos, le mandaba dinero para lo que tuviera en México sin conocerla, sin tener otro contacto más que un elemento, algo en Facebook y eso. Y eso pues le daba mucha risa a la gente luego, ¿no? En el programa y eso. Y a mí me hacía sentir pues como un impacto de mucho, híjole, de mucho dolor, pues, ¿no? O sea, de verla, cómo la mente busca estos contactos para poder avanzar con el asunto de la desolación, como tú decías, ¿no? Porque esto quizá en una situación distinta a esa persona no le ocurriría, ¿no? No regalaría su dinero a alguien que no conoce y que además muy probablemente lo esté estafando, pues, ¿no? Pero lo hace de manera voluntaria o involuntaria emocionalmente, no lo sé, porque hay una desolación tan grande que tiene que ver con el asunto de la soledad, que tiene que ver con el asunto de no pertenecer, con el asunto de ser invisible, con el asunto de no poder desarrollar como todas las potencialidades, ¿no? de una persona. Entonces, hay mucho, pues, ¿no? Como para platicar acerca de la migración. Lo que yo diría, unas cosas a esto de qué hacer, tener en mente que estrategias sanas que tienen que ver con la integración y con la asimilación. Esas son estrategias sanas, ¿sí? O sea, si el migrante dice, ¿como para dónde le camino? Camínale para la asimilación o para la integración, la que te alcance, pero no en la segregación, no en la marginalización. La asimilación, la Y la aceptación y la integración. integración, que sería Sí. entonces estos caminos que te pueden llevar, a lo mejor unos más tiempo que otro, a una estabilidad como migrante. Es decir, no vas a llegar a ser, yo no voy a llegar a ser una canadiense porque no lo soy, yo soy mexicana, pero voy a llegar a un punto de integración en donde ya no me va a dar tanto miedo, tanta angustia, tanta culpa el haber dejado mi país o el no sentirme completamente integrada en el idioma, por ejemplo, porque aquí hablan además francés, no inglés, que era el idioma que yo manejaba, y de alguna manera, Oscar, irte acomodando, reajustando tu identidad a estas nuevas formas. Aquí, Así digo, es. para finalizar, Marlene dice, es muy difícil acomodar los sentimientos y los apegos y como mexicanos somos muy apegados a la familia, a lo que somos en nuestras raíces y aún más difícil quien no puede regresar. Y los que tenemos la dicha de tener papeles, aún con ellos seguimos añorando todo lo que dejamos en nuestro país. Yo dejé a mi hija y sigo sintiendo mucha culpa. Marlene, yo te quisiera compartir a ti y a todos los que en algún momento van a escuchar este podcast, esta entrevista, este Facebook Live, los teléfonos y el correo del doctor Oscar Valencia, por quien yo sí puedo poner las manos al fuego y decir, mira nada más, qué bueno que se encontró, por algo se encontraron contigo en este camino y seguramente que alguien que esté, por ejemplo, en otro país y quiera tener una consulta contigo y decir, oye, yo estoy teniendo estas broncas, tú dices que me acepte y que me integre, pero nomás no sepa dónde y creo que en estos momentos puede ser de mucha ayuda, ¿no? Sí, 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 y que ese es otro asunto, ¿no? El acompañamiento psicológico, que en los contextos en donde yo fui, pues no había esto, ¿no? No había acompañamiento psicológico, tenía que ser en inglés, en algunos casos, y además carísimo, ¿no? O sea, una consulta terapéutica en Estados Unidos, pues es carísima, ¿no? Y no siempre la cubre el seguro, y no todos los mexicanos tienen seguro, ¿no? Entonces, sí, y pues lo recomiendo mucho, ¿no? Te recomiendo, ahora que ya tenemos esta opción de hacer procesos pues a la distancia a través de la tecnología, pues creo que podría ser de gran ayuda, ¿no? Porque
creo que estos asuntos de la ansiedad y de la depresión siguen siendo vigentes en las personas por el propio hecho de la migración, ¿no? No, tienes toda la razón y como dices, adicciones, yo tengo aquí ejemplos de gente que se ha de verdad metido en el alcohol y las drogas por el tema de estar lejos de su familia. ¿Tienes algún WhatsApp o un correo que nos puedas regalar, Oscar, para la gente que se quedó con más preguntas y que quiere a lo mejor pues ponerse en contacto contigo? Yo creo que este tema da para mucho. Espero que tengamos la oportunidad en un futuro no muy lejano. Sé que tienes consultas, clases, aparte es papá y bueno, un montón de cosas. Oscar es malabarista también y como muchos de nosotros hace de todo en sus casas. Así que aquí tenemos el correo que es Oscar Valencia MAG. MAG. Oscar Valencia mag@gmail.com para los que nos están escuchando. Para los que nos están viendo, bueno, lo voy a compartir aquí en el banner de la pantalla. También para que lo apunten, por favor, es el correo electrónico que ya le pueden enviar un correito, Oscar Valencia mag@gmail.com. Y los que están en Guadalajara o que tienen WhatsApp, creo que también pueden mandarle un WhatsApp y decirle, oye, ¿tienes disponible una plática, a lo mejor una primera consulta para saber si es lo que necesitan en estos momentos los que están lejos o si alguien que conoce a una persona que esté de verdad en esta situación de angustia, de desolación, lejos de su casa? Este es el momento. Muchas gracias, Oscar, de verdad, por esta oportunidad y por esta plática con la gente que se identificó con tantas cosas, emociones que uno tiene en la distancia. Yo les puedo decir como migrante que este ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. A veces la gente dice, qué suerte tienes, o qué suerte tiene el compadre que se pudo cruzar el río Bravo, qué suerte que ya anda trabajando, anda ganando en dólares, qué suerte, Carla, que por allá se encontró alguien y se casó y es bien feliz. Miren, la vida se vive todos los días. No es como un cuento que lo cierras y vivieron felices para siempre. Y cruzó la frontera y ya es bien feliz. Ahí es donde empiezan los retos, en los cambios, en los movimientos, en los ajustes de la vida. Ahí es donde empieza el verdadero reto y hay que saber qué traemos en la mochilita, qué echamos en esa mochilita, porque no pudimos traernos a todas nuestras redes de contención, familiares, amigos, sitios conocidos, glorietas, restaurantes. No nos pudimos traer las calles ni las comidas. Nos venimos con esa mochilita y ojalá que esa mochilita venga llena de eso, de recursos para poder afrontar tu nueva identidad como migrante. Y si no traes herramientas, si nomás metiste puras magdalenas y puros por ahí chiles chipotles y demás, y dijiste, ya se me acabaron las herramientas, Oscar Valencia te puede decir en dónde las tienes guardadas y cómo puedes hacer uso de estas herramientas para poder encontrar la integración y la aceptación en otro lugar como migrante. Muchas gracias, Oscar, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos, a tu auditorio. Hasta la próxima. Gracias.